Durante años se ha repetido que la Biblia condena claramente la homosexualidad, y para muchos eso no admite discusión. Pero hay un problema. Cuando vas al texto original, aparecen palabras clave que no encajan del todo con lo que hoy se afirma. Y esto no es un detalle menor, porque una de esas palabras ni siquiera tiene un significado completamente definido. No era un término común. No se usaba de forma habitual. Y eso cambia todo, porque entonces la pregunta ya no es solo qué dice la Biblia, sino qué es lo que realmente estamos leyendo. ¿El texto original o una interpretación que se ha ido construyendo con el tiempo? Si has llegado hasta aquí, quédate, porque lo que vas a ver ahora no es una opinión. Es lo que dicen realmente los textos cuando vuelves al origen. Vamos con el primer punto, porque aquí es donde empieza todo. Hay una palabra en el Nuevo Testamento que aparece en varios pasajes clave, arsenokoitai, y esto no es un detalle menor, porque si te vas a textos griegos anteriores, esta palabra prácticamente no aparece. No era un término común, no tenía un uso extendido. Y aquí es donde empiezan las dudas, porque cuando una palabra no tiene un uso claro en otros textos, su significado no es completamente seguro. Y eso cambia bastante las cosas, porque muchas traducciones modernas han decidido traducir arsenokoitai como homosexuales. Pero eso no es una traducción literal, es una interpretación. Y aquí viene algo clave. La palabra está formada por dos partes, arsen, que significa varón, y koitai, que se puede traducir como lecho. Pero que una palabra esté formada por dos partes no significa que su significado sea simplemente la suma de ambas. Y esto pasa mucho en lenguas antiguas. Hay términos que, aunque parecen claros al separarlos, en realidad tienen un sentido distinto cuando se usan juntos. Y en este caso, no hay un consenso claro entre expertos. Algunos la interpretan de una forma, otros de otra completamente distinta. Y eso es importante, porque ya no estamos ante una palabra con un significado evidente. Estamos ante un término ambiguo. Y cuando un término es ambiguo, alguien tiene que decidir cómo traducirlo. Y esa decisión nunca es completamente neutra. Aquí es donde entra el punto clave. Si la traducción depende de una interpretación, entonces lo que estamos leyendo hoy puede no ser exactamente lo que el texto decía en su origen, y esto abre una puerta bastante incómoda, porque significa que algo que hoy se presenta como claro, en realidad podría no haberlo sido tanto desde el principio. Pero esto no se queda solo en una palabra, porque cuando miras el resto del contexto, empiezan a aparecer más elementos que refuerzan esta idea. Ahora, si lo anterior ya generaba dudas, lo que viene ahora lo complica aún más, porque en los mismos pasajes donde aparece arsenokoitai, aparece otra palabra clave, malakoi, y aquí es donde muchas cosas dejan de encajar. Porque a diferencia de la anterior, esta palabra sí tiene un uso bastante claro en el griego antiguo. Literalmente significa blandos o suaves. Se utilizaba para describir algo débil, delicado, o incluso a alguien sin firmeza o autocontrol. Y esto es importante, porque en su uso original, esta palabra no describe directamente una orientación sexual. Y aquí es donde aparece el problema. En muchas traducciones modernas, malakoi aparece junto a arsenokoitai, como si ambas palabras estuvieran hablando de lo mismo. Pero no es así. Son dos términos distintos, con significados distintos, y eso cambia completamente la lectura. Porque cuando dos palabras diferentes se traducen como si fueran una sola idea, no estás simplificando, estás modificando el sentido original. Y esto no se suele explicar así. En otros contextos históricos, malakoi
se utilizaba para criticar a personas consideradas indulgentes, débiles o poco disciplinadas, no necesariamente para hablar de relaciones entre personas del mismo sexo. Y eso introduce un matiz clave, porque ya no encaja con la idea moderna que se suele aplicar automáticamente. Aquí está el punto importante. Estamos usando una categoría actual para interpretar una palabra antigua que no fue escrita con ese concepto en mente. Y eso genera una ilusión. Parece que el texto es claro, parece que es directo, pero cuando vuelves al significado original, esa claridad empieza a desaparecer. Y aquí es donde todo se vuelve más complejo. Porque cuando una palabra con un significado general se interpreta como algo específico, no estás traduciendo, estás interpretando. Y eso implica algo importante, que lo que hoy se entiende como evidente puede no venir directamente del texto original, sino de cómo se ha decidido entender con el tiempo. Y cuando juntas esto con lo anterior, la idea de que todo es claro empieza a romperse de verdad. Pero incluso dejando de lado las palabras, hay algo que cambia todavía más la interpretación. Y aquí es donde todo se complica de verdad. El contexto. Porque estos textos no fueron escritos en el mundo actual. Fueron escritos en una sociedad completamente distinta. Y esto es clave. Porque cuando estos textos mencionan ciertos comportamientos, no siempre están hablando de lo que creemos que están hablando hoy. Y aquí es donde empieza el problema real. En el mundo antiguo, muchas de estas referencias estaban ligadas a situaciones muy concretas. Relaciones de poder, dominación, jerarquías sociales muy marcadas. Y eso cambia completamente el enfoque. Porque no es lo mismo hablar de una relación basada en desigualdad que de una relación consensuada entre personas en igualdad. Y aquí es donde muchas interpretaciones modernas dejan de encajar, porque tienden a meter todo en la misma categoría, como si todo fuera exactamente lo mismo. Y eso simplifica algo que originalmente era mucho más específico. Aquí viene el punto importante. En muchas culturas antiguas, estas prácticas no tenían que ver con una identidad personal, sino con el poder, el estatus o el control, no con una orientación como la entendemos hoy. Y eso cambia completamente la lectura, porque estás usando una categoría actual para interpretar un contexto que funcionaba de forma totalmente distinta. Y eso genera una desconexión. Una diferencia entre lo que el texto describe y lo que creemos que está describiendo. Y aquí está la clave. El texto no puede entenderse sin su contexto, porque cuando lo sacas de ese contexto, empieza a decir cosas que originalmente no decía así. Y eso implica algo incómodo, que puede que hayamos estado entendiendo algo de una forma demasiado simple durante mucho tiempo. Y cuando ves eso, la idea de que todo es claro empieza a romperse por completo. Si has llegado hasta aquí, suscríbete ahora, porque en el siguiente punto vamos a ver algo que termina de unir todo esto y que cambia completamente la forma de entender estos textos. Ahora hay un punto que termina de unir todo lo anterior. Y aquí es donde todo deja de encajar de verdad. Las traducciones. Porque una cosa es lo que dicen las palabras originales, y otra muy distinta es cómo se han traducido con el paso del tiempo. Y esto no es un detalle menor. Las traducciones no son neutras. Cada traducción implica una decisión, elegir una palabra, elegir un significado, interpretar algo que, en muchos casos, no es completamente claro. Y eso cambia todo. Porque esas decisiones acaban definiendo lo que millones de personas entienden hoy. Y aquí viene el problema real. En muchas versiones modernas de la Biblia, palabras como arsenokoitai o malakoi aparecen traducidas con términos mucho más directos, términos que encajan perfectamente con categorías actuales.
Pero esto no siempre fue así, y esto casi nadie lo menciona. Durante siglos, esas mismas palabras se tradujeron de formas mucho más generales, relacionadas con comportamientos, excesos o conductas consideradas inapropiadas en ese contexto, no con una categoría concreta como la entendemos hoy. Y eso rompe completamente la idea más aceptada, porque demuestra algo importante. La interpretación no ha sido siempre la misma, ha ido cambiando con el tiempo. Y cuando algo cambia, es porque no era tan evidente como parece ahora. Pero aquí viene lo que lo complica aún más. Muchas traducciones modernas no solo traducen, también adaptan. Intentan encajar el texto en conceptos que tienen sentido hoy, pero que no existían de la misma forma en el mundo antiguo. Y eso crea una ilusión de claridad. Parece que el texto siempre ha sido directo. Parece que siempre ha dicho lo mismo. Pero cuando miras hacia atrás, ves que no es así. Y aquí está la clave final de todo esto. Si el significado depende de cómo se traduce, entonces no estamos leyendo solo el texto original. Estamos leyendo una interpretación del texto. Y cuando sumas esto a palabras ambiguas y a contextos distintos, la idea de que todo es claro empieza a romperse por completo. Y cuando juntas todo esto, las palabras originales, el contexto en el que fueron escritas y cómo se han traducido con el tiempo, la imagen ya no es la misma. Y aquí es donde todo cambia de verdad, porque lo que tenemos no es una afirmación clara y directa. Tenemos palabras que no están completamente definidas. Tenemos contextos que no encajan con el mundo actual. Y tenemos traducciones que han ido evolucionando durante siglos. Y eso rompe una idea muy concreta, la idea de que todo es evidente, porque si realmente fuera tan claro, no habría cambiado tantas veces, no habría generado tantas interpretaciones distintas. Y aquí es donde aparece la pregunta incómoda. ¿Estamos leyendo lo que realmente dice la Biblia o lo que se ha construido a partir de interpretaciones durante generaciones? Porque puede que el problema no esté en el texto en sí, puede que el problema esté en cómo lo hemos entendido. Y eso cambia completamente el enfoque, porque entonces ya no se trata solo de leer, se trata de interpretar. Y eso lo cambia todo, porque cuando una palabra no está clara, cuando el contexto es distinto y cuando la traducción depende de decisiones humanas, lo que obtenemos no es una verdad automática, es una interpretación, y eso significa algo importante, que lo que muchos creen seguro puede no venir directamente del texto original. Puede venir de cómo se ha explicado, traducido y repetido con el tiempo. Y aquí es donde todo cobra sentido. Entonces el problema no es solo lo que dice el texto, sino cómo lo hemos construido alrededor de él. Y cuando entiendes eso, ya no puedes volver a verlo de la misma manera, porque ya no estás viendo solo palabras, estás viendo todo lo que hay detrás. Y eso lo cambia todo. Si este tipo de contenido te hace pensar, suscríbete y deja tu opinión en comentarios, porque este tema no está cerrado, y lo que viene a continuación puede hacerlo aún más interesante.